buenos días. Me habla la apóstol y profeta Elna Silva. Hoy quiero, hermanos, como el día domingo, día de alabanza y de bendición para el Señor, que tú puedas recibir esa bendición que estás esperando. Esta prédica quiero dedicársela a muchas personas que me han llamado, que están pasando por situaciones difíciles. Y Dios me dijo que les diera esta palabra en el día de hoy. Tenía programada seguir la guía de lo que estábamos hablando, de los tres cielos, de la venida del Señor, de lo que va a ocurrir a la tierra. Pero yo pienso que en este instante el Señor desea es ver que las almas, aquellas almas que están mal, puedan saber que tienen un Dios que los defiende. Bueno, vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que esté con nosotros y pueda descender. ¿Listo? Amado Espíritu Santo, en esta hora pedimos, dulce Espíritu de Dios, tu presencia venga a este lugar y vayas, Espíritu Santo, a cada lugar donde están las personas que me están escuchando. Pido que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas de una forma sobrenatural para hacernos entender los caminos, las situaciones que están pasando. Que ese tiempo de desierto se convertirá en bendición y que todo lo tiene Dios bajo tu control, Señor. Señor, hoy intercedo, Señor, porque tú seas a través de esta prédica, calando a sus corazones y entrando y penetrando a sus oídos, Señor. Que tú seas obrando, Señor. Que tú seas, Señor, haciendo, Señor, que ellos tomen la dirección de sus corazones. Ese corazón que tú diriges, ese timón, para ellos poder ver paz y tranquilidad en medio de cualquier tormenta, Señor. Señor, que tú eres el que estás viendo todas las cosas en la tierra y sabes que es lo mejor para nosotros, Señor. Hoy pido, Señor, que esta palabra, Señor, nunca más vuelva a salir de sus corazones. Que entiendan una vez y para siempre que el Señor que aboga por nosotros y mi Padre que hizo cosas portentosas al tiempo de Moisés, Señor, tú harás en todo tiempo y momento cosas portentosas, pero que a través de esta enseñanza sepamos claramente en dónde, cómo y alrededor de qué o quiénes nos quiere, Señor. Te damos gracias, Señor, sea cero de mí y totalmente tu Espíritu Santo descendiendo en esta hora, hablando a través de tu siervo, cuidando nuestros hogares y protegiéndonos de todo mal y peligro. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a hablar hoy sobre Abraham. Hemos hablado mucho del tema de Abraham. ¿Por qué Abraham? Porque era una persona que fue obediente a la primera voz del Señor. Él no titubeó para hacer absolutamente nada. Él todo lo hizo en la bendición inmediata. Reaccionó inmediatamente a lo que Dios le decía. Tal vez hubiera podido titubear porque pues venían de una descendencia en donde ya la descendencia volvió a ser otra vez gente inicua, maldadosa, llena de pecado. Y es cuando él pide al Señor, quiere conocer el Dios que lo creó. Y vamos a leer desde el verso 11, el 27 para que lo podamos entender. Dice, esta es la historia de Terac, el padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán fue el padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, cuando su padre aún vivía. Abraham se casó con Sarai y Nahor se casó con Milca, la hija de Harán, el cual tuvo otra hija llamada Isca, pero Sarai era estéril, no podía tener hijos. Sarai salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán, se fue con su hijo Abraham. Su nieto Lot y su nuera Sarai, la esposa de Abraham,
Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar. Y allí mismo murió Gerar a los 200 años de edad. Llamamiento de Abraham, capítulo 2. Quiero que le pongas mucha atención a este capítulo. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra y tu parentela y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones, las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo dijo. No está diciendo que paró y no obedeció. Inmediatamente obedeció. Se lo había ordenado y Lot se fue con él, o sea, el sobrino. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Posiblemente Abraham podría haber dicho: no, mis creencias, tengo 75 años y no obedezco. Ustedes saben que hay veces de que dicen: esa persona ya no cambia. Tiene que venir una clara certeza y convicción de que la voz que está escuchando lo va a bendecir y que le está diciendo que deje atrás todo. Y él la tuvo, y tuvo una fe muy grande. Por eso es que hablan de Abraham y la fe, ¿sí? Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y toda la gente que había adquirido de Harán, todos los bienes que había acumulado cuando llegaron a Canaán. Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo daré esta tierra a tu descendencia. Escucha bien. Mire cuánto tiempo duró. Ustedes saben que es un desierto. Para nosotros a este tiempo nos sería difícil manejar las cosas de un desierto, pero Abraham siguió el desierto y dice claramente que cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región, o sea, atravesar toda una región, posiblemente hubiera, sin escuchar la voz de Dios, diría: yo desisto, fue mis voces, fue mi imaginación, fue producto de mi mente, yo mismo me contesté, aquí no existe ningún Dios. Pasó muchos lugares, pero el Señor le habló y le dijo: allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor. Quiere decir que puso un altar ahí. Mire que acababa de conocerlo, pasó mucho tiempo sin escuchar su voz, pero era tan obediente que hasta le hizo un altar al Señor nuevamente ahí. De allí se dirigió a la región de montañosa que está en el este de Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y ahí al este. También en este lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región de Negev. Ustedes saben y han escuchado lo difícil que es el Negev. En este entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Mire, posiblemente Abraham de ver la situación hasta donde había llegado y que llega y encuentra que no hay nada de comer y que esa región tenía hambre, entonces posiblemente también hubiera podido desistir ahí. A esto me salí de mi tierra, de mi parentela, a vivir esto. Cuando estaba por entrar en Egipto, le dijo a su esposa Sarai: yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro que en cuanto te vean, los egipcios dirán: es su esposa, entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Escuche, vea, había temores por todos lados. Ya había pasado un desierto.
no había escuchado la voz del Señor. Llegó a una región llena de hambre y aparte de eso veía con gran preocupación que los pusieran nuevamente a atacar, y ya no solamente era una cuestión de hambre o pasar un desierto, era ya sobre sus vidas, porque su esposa Sarai era muy hermosa y para ese tiempo, pues obvio, mujer hermosa, personas que querían coger la mujer, y lo que hacían era matar al hombre para poderse quedar con la mujer. Por favor, di que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. También los funcionarios de Faraón la vieron y fueron a contarle al Faraón lo hermosa que era. Entonces llevaron al palacio real. Gracias a ella trataron muy bien a Abraham. Le dieron ovejas, vacas, esclavos, esclavas, asnas, camellos. Pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón. Imagínense. Abraham mintió y el Señor se dio cuenta lo que estaba haciendo el faraón a la misma familia de Abraham y castigó a Faraón y a su familia con grandes plagas. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué me has hecho? ¿Por qué me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pude haberme tomado por esposa. Anda, toma a tu esposa y vete. Pero se fueron con bendición. Escúchame. Tú estás aquí en este instante diciendo: Señor, mi situación es imposible por donde quiera que la vea. No quieres parar en tu corazón de escuchar la voz de Dios, de estar tranquilo, de esa voz que te dijo que Él estaría contigo, que esa voz de ese Dios poderoso está diciendo que va a estar siempre contigo, que te va a cuidar y te va a proteger. Ese Dios nunca va a descuidarte. Mira, Abraham, sin haberlo conocido lo suficiente, creyó a él. Entonces dice, el faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham y a su esposa junto con todos sus bienes. Abraham salió de Egipto con su esposa y con Lot y con todos sus bienes, en dirección a la región del Negev. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Mire la obediencia. Mire, estaba al pie de enemigos que posiblemente lo podían matar, pero el Señor dice que de lo malo saca lo bueno. Y Él permitió que ellos tuvieran que darse cuenta que Abraham estaba siendo protegido por el Señor y tuvo que decirle: mire, tememos a su Dios, llévese los dineros, llévese lo que quiera. ¿Acaso el Señor no hará por ti que estás en esa situación, en ese lugar y dices: ¿por qué estoy acá? ¿Por qué llegué aquí? El Señor es un Dios de circunstancias, de procesos para glorificarse Él. Porque si tú lograras salir tú mismo por tu cuenta, no sería la gloria y la honra para Él. Y dice: y Abraham salió de Egipto con su esposa y Lot y con todos sus bienes en dirección a la región de Negev. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev, Abraham regresó por etapas hasta Betel, es decir, hasta el lugar donde había acampado al principio, entre Betel e y había erigido antes un altar, y allí invocó a Abraham el nombre del Señor. Iba y venía, pero en esos ires y venir nunca se negó al Señor a tener ofrenda, a creerle, a estar dispuesto en su corazón. Por eso es que Abraham es llamado que es el amigo de Dios. Tanto se llegaron a entender que sabía que el ir y venir,
que el pasar por ese lugar de hambre, que haber caminado y atravesado un desierto, que haberse puesto a tener que decir esa mentira, el Señor sacó no te estoy diciendo que Dios apruebe la mentira, pero sí el Señor sabía que lo había hecho por temor de que lo fueran a matar. Y el Señor lo saca con grandes bendiciones. También lo que iba acompañado a Abraham tenía rebaños, ganado, tienda de campaña. La región donde estaba no daba abasto para mantener a dos porque tenían demasiado para vivir juntos. Por eso comenzaron las fricciones entre los pastores del rebaño de Abraham y los del cuidado del ganado de Lot. Además, los cananeos y los tereceos también habían allí en aquel tiempo. Dios siempre bendice a las personas que están a nuestro alrededor por causa de nosotros. Quiere decir que donde tú llegas ese lugar es bendecido. O alguna vez no te has dado cuenta que tú llegas a una cafetería y está totalmente sola y de un momento a otro se llena y es bendición para el dueño. El lugar donde vives, el lugar donde trabajas. Pero cuando comienza a ver esos roces y esas fricciones en ese lugar, es el Señor diciendo, push me, salte, ya es momento de salir. La misma palabra lo dice en el libro de Hechos. Dice, si hay alguno aquí apto para predicarle la palabra, predícale y la paz será sobre él. Pero si no hay ninguno que quiera obedecer a la palabra, salte, sacúdete calzado y se irá la paz de ese lugar. El Señor hará justicia, pero el Señor aquí lo está diciendo nuevamente todo lo que hizo. Fue tanto lo que los bendijo aún entre familia que tuvo que nuevamente soltar a Lot e irse solo. Así que Abraham le dijo a Lot, no debe haber pleitos entre nosotros. Oiga, los pleitos que hay entre familias, hermanos de iglesia, personas peleándose que usted de qué religión es, y usted de qué pastor y qué denominación, eso no es de hermanos. Acá no, Dios quiere la unidad, la sinceridad, la no hipocresía, la necesidad de ser sinceros cada uno con el otro. Y entre nuestros pastores le está diciendo a Abraham conocía que esos pleitos lo que hacía era que se terminara la bendición. Dice, ni en entre pastores porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Pero en Lot había algo. La palabra Lot, el nombre Lot significa como venda. En Lot había, ya de antemano, quiero recordarles que eran 3 hermanos los que nacieron en la familia de Abraham y que el padre de Lot murió y su hermana se casó con su tío. ¿Sí? Y Lot se fue por eso con Abraham. Ya había una maldición generacional. Entonces Lot no era la excepción. Y Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Escuche bien. El corazón es engañoso. Él vio algo grandísimo, como diciendo, a mi tío lo dejo con pocas cosas y yo me voy a coger, porque él dijo, dime qué escoges. Pero Dios a veces en las circunstancias hace que el corazón sea probado para saber qué hay en el corazón. Y Lot fue probado en ese instante. El Señor permitió que se hiciera ahí, mirara todo ese esplendor que había desde el valle del Jordán hasta Zoar. Era una tierra regada de jardines. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán,
y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Pero él escogió y no se acordó lo que estoy leyendo acá. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. O sea que era antes. La avaricia, la codicia, es engañosa ante los ojos. Él pensó que ese valle iba a ser igualito a como antes. Y mentiras, fue donde se comenzó a formar Sodoma y Gomorra. Que si ustedes leen más adelante, fue lleno de lesbianismo, sexualismo, de toda clase de perversión. Entonces a veces nuestra mirada, lo que estamos viendo en las clases, nuestra mirada tiene que ser atenta a los tiempos del Señor y saber dónde es que reposa la bendición y no seguir mirando hacia el lugar que es la atadura de la persona por la codicia o la actitud del corazón. Cuidarse de sí mismo es importante. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados, cometían muy graves pecados contra el Señor. Después que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham: levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti tu descendencia para siempre, toda la tierra que abarca tu mirada. Imagínense, Dios conoció lo que había en el corazón de Lot y esperó que Lot se fuera para decirle a Abraham: para ti es todo esto. La tierra que abarca tu mirada, imagínense. Una mirada desde un monte, ¿cuánto puede abarcar? Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, ¿tú puedes contar el polvo de la tierra? No. Y prueba hasta ahora es que nosotros somos descendencia, los que estamos con el Señor, somos descendencia de Abraham. Imagínate cuánto polvo de la tierra. Años de años han pasado para que seamos tantos, esa descendencia multiplicada. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar sus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al encinar del Manré, y allí erigió un altar en el Señor. Siempre, en todo lugar fue agradecido con el Señor. En todo lugar donde él tenía que ir y pisar y vivir, fue agradecido. En aquel tiempo los reyes de Acaón y Sinar, Arioc de Elazar, Kedorlaomer de Elán y Tidal de Goyim estuvieron en guerra contra los reyes de Bera de Sodoma y Birsa de Gomorra, Sinad de Adán y Semeber de Siboyim y el rey de Bela, es decir, de Zoar. Estos 5 últimos aunaron fuerzas en el valle de Sidín, conocido como el Mar Muerto. Durante 12 años había estado bajo el dominio de Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron contra él. El año siguiente, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él salieron y derrotaron a los refaitas en la región de Astarot y Carnayim. Luego derrotaron a los susitas en Had y los senitas en Sabé, Kiriatat Jim y a los héroes en los montes de Seir, hasta el Parán, que estaba cerca del desierto. Al volver llegaron hasta Esmispa, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los amanecitas y también el de los amorreos que vivían en la región de Hasesón Tamar.
Entonces los reyes de Sodoma y Gomorra, donde estaba Lot, Amad, Sebollín y Belad, es decir, Zoar, salieron al valle de Sidín y prestaron batalla a los reyes Kedorlaomer de Elam, y Tidar, y Goyim, y Amafel, y Sidar, y Ariot de Elazar. Eran 4 reyes contra 5. El valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando los reyes de Sodoma y Gomorra huyeron, se cayeron en ellos, pero los demás lograron escapar hacia los montes. Los vencedores saquearon todos los bienes de Sodoma y Gomorra, junto con todos los alimentos, y fueron y se retiraron. Y como Lot, el sobrino de Abraham, habitaba en Sodoma, también se lo llevaron a él y a todas sus posesiones. Y uno de los que habían escapado le informó todo esto a Abraham, y el hebreo que estaba acampando junto al alcinar de Naguer y Amorreo y Menri. Era hermano de Escol y Abner. Estos eran aliados de Abraham. En cuanto Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa, y persiguió por las invasores hasta Dan. Durante la noche Abraham, siervos desplegaron sus fuerzas, los derrotaron y persiguieron hasta Oba y hasta el norte del Damasco. Así recuperó todos los bienes y también rescató a su sobrino Lot, junto con sus posesiones, las mujeres y demás gente. Cuando Abraham volvió de derrotar a Kelomarme y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabi, es decir, en el valle del rey. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, le ofreció pan y vino, y luego bendijo a Abraham con esta palabra: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham, bendito sea el Dios Altísimo, fije entre sus manos a sus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame las personas y quédate con los bienes. Pero Abraham le contestó: he jurado por el Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, maldito, ni siquiera un hilo ni una correa de las sandalias. Así nunca podrás decir: yo hice rico a Abraham. No quiero nada para mí, salvo lo que mis hombres ya han comido. En cuanto a los hombres que me acompañan, es decir, Aner, Escol y Manre, que tomen ellos su parte. Dese cuenta que Lot fue una persona que quiso coger lo que más abarcaba su vista, supuestamente. Pero mire todas estas batallas y todos estos reyes que se enfrentaron y llegaron hasta Sodoma y Gomorra, y por eso se volvió un desastre Sodoma y Gomorra. Un poco de creencias cerradas, personas que tenían todo tipo de problemas sexuales, y aparte de eso eran personas envanecidas, llenas de orgullo, de soberbia. Bueno, yo me imagino que cuánto pecado dice acá que hay. Y más sin embargo, los viendo esa actitud de avaricia de su sobrino y de querer abarcar supuestamente lo que era más, él clama a Dios. En una parte de la Biblia lo dice, que él clamó al Señor pidiéndole: Señor, aunque sea él, porque el Señor decía que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y si ustedes se acuerdan, la historia dice que salió su esposa, y su esposa fue tanto lo que amó ese pecado de ese lugar, que se volvió estatua de sal por mirar atrás. ¿Qué estás mirando de tu pasado atrás y amando todavía? Cuando el Señor al presente te está mostrando una mejor tierra, una mejor bendición.
Y que si tienes que tener todo por pérdida como Lot, que tuvo que tener después todo por pérdida, y aún el mismo Abraham dijo, no, no me des nada, porque sabía que era algo maldito por ellos, que habían obtenido fruto de todas sus maldades, muertes y destrucciones. No lo quiso recibir Abraham. Dijo, pero si las personas que van conmigo quieren recibir, que reciban, yo no. Él siempre guardó su corazón para Dios, en gratitud, en obediencia. Por eso le fue bien en todo el tiempo en que estuvo en el desierto caminando para aquí y para allá. Y es aquí donde el Señor te está hablando a ti. Es aquí donde el Señor pone continuamente en una y otra enseñanza. Te estás quejando del lugar donde estás, pero le has preguntado al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de este lugar? ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Qué decisión es la que tienes para tenerme aquí? El Señor desea que nosotros, en todo el tiempo que hemos estado apresurados, sin una visión de cumplirse, vayamos delante de Él y miremos lo que va a darnos, y que nos alejemos para ver ese territorio. Cuando tú te paras y dejas de ver las circunstancias que me atacan por aquí, que me hacen aquí, que estoy sin comer, que estoy... Cuando tú paras y dejas de ver esas situaciones, el Señor te va a mostrar lo que tiene para ti, y el Espíritu Santo va a descender y te va a revelar. Fue quitado la venda de Lot en el momento que él ya fue, y su corazón lo llevó allá. Pero cuando lo llevó a ese lugar y él pensó que le iba a ir bien y que era el mejor lugar, y ya vio de que aún cuando fue Abraham con esos ángeles, aún eran tan hermosos los ángeles, que la misma gente en su corrupción decía, déjanos estar con ellos. Por Dios, ¿qué sitio buscó Lot? Quiso proyectarse a futuro en una bendición grande, que porque había comercio, porque pasaban, digámoslo así, avenidas, porque en un tiempo ese fue un valle hermoso lleno de jardines, y él nunca le preguntó al Señor. Aquí estamos viendo dos destinos, dos caminos diferentes, el de Abraham y el de Lot, su sobrino, siendo que a través de la bendición que reposaba en Abraham, él había recibido. Y dése cuenta que todo se le convirtió en maldición. El Señor hace que toda persona a veces corre a ese Mesopotamia, a quitarse esa actitud de esperarse pacientemente en el Señor. Pero démonos cuenta que lo mismo ocurrió en el Génesis, cuando Caín mató a Abel, y Set reemplazó a Abel, ¿sí? Pero Matusalén y todos aquellos hombres como Noé, Enoc, todos ellos tenían nombre consagrado al Señor, porque ustedes se dan cuenta que se llamaba Abraham, y después el Señor le colocó a Abraham un nombre de bendición, porque vio y se dio cuenta que propuso desde el primer momento en ser bendecido a cambiarle su nombre, porque él quiso conocer a ese Dios y seguirle y obedecerle. Todos estos hombres estuvieron pasando por cosas difíciles, pero nunca permitieron que nadie viniera y los cambiara del plan y del propósito divino de bendición. Y ante toda prueba se guardaron. Porque si nosotros nos damos cuenta, el Señor más adelante probó a Abraham. Vamos a ese punto. Ciertamente el Señor bendijo a Abraham y lo dijo que sería padre de multitudes. En el desierto no debe de haber ni tibieza. O eres de Dios totalmente, o eres del mundo, pero lo tibio lo vomitará Dios. Porque Dios hizo un voto con Abraham, ¿sí?
Asa, por ejemplo, él prometió de todo corazón, buscó a Dios, su alma, y el Señor lo libró, el Señor lo guardó de todo. Eran reyes en ese tiempo. Cantares 8:5 dice, ¿quién está en el desierto recostada sobre su amado? ¿Quién está en el desierto recostado sobre su amado? Quiero preguntarte, en todos esos momentos en que tú solamente has visto luchas y batallas, y en todos esos momentos donde tú dices no voy a salir de esto, tú te has recostado en ese desierto sobre el hombro de tu amado que es Dios. No mires las personas, porque las personas no te van a resolver las cosas, ni las circunstancias, ni tus esfuerzos. Aquí está hablando una iglesia que ha sido probada y que al probarla por muchos años, por recostarse en su amado, han mantenido su fe y su confianza total y plena, pero que se mueven para entrar a la tierra prometida. Esas bodas del Cordero que el Señor está preparando para su pueblo. ¿Cuántas cosas estás pasando? No es dejar todo en ese empuje, sino que tus ojos estén puestos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo, para llegar al supremo blanco, al llamado que Dios te tiene. Venid, comprad sin dinero, dice el Señor. Te estoy diciendo, Abraham, un hombre que creyó, que le mostró las tierras y no se puso a pensar, dijo, ay Señor, por Dios, ¿cómo voy a comprar yo esas tierras? Pero es que esas tierras son grandísimas, Señor. Esas tierras, no tengo el total dinero. No tengo para... No, él no dijo nada de eso. Él simplemente confió en el Señor. Y venir a comprar sin dinero quería decir que el Señor nos tiene esa promesa. Que a este tiempo muchos estarán haciendo negocios. Y esos negocios se darán en una bendición, pero teniendo el discernimiento y yendo a Dios para darle una palabra rema, para saber que ese negocio es de Dios. Todo se debe ser al tiempo del Señor, porque en el tiempo del Señor hay bendición. Fuera del tiempo del Señor no va a haber bendición. Entonces tú tienes que estar en comunión con el Señor para saber los tiempos, si es eso que estás haciendo va a ser de bendición. Porque si seguimos nuestra necedad, seremos faltos de diligencia. Has pedido muchas respuestas a tu Dios, pero no te has esperado. Muchas veces has sido como ese Lot que simplemente al ver el sitio no se esperó a ver ese Dios que su tío conocía, a ver si él le pedía respuesta, sino simplemente se lanzó. No escuchó lo que decía y por eso fue escarnecido. Y después Lot fue escarnecido mucho más porque sus hijas ya habían consentido el pecado y la maldad de allá, que terminaron acostándose con su propio padre. Qué mal terminó Lot. Una esposa que su corazón lo tuvo amando su pasado y el lugar donde había tanta maldad y donde fue esclavizada y donde enseñó tanta inmoralidad. Y el ángel dijo, no mires atrás. Tan mal le fue el Lot que aún sus hijas se acostaron con él porque pensaban que no iban a tener más hombres para procrear. Se acostaron para procrear con su padre. ¿Cuánto habían concebido el pecado? ¿Tú te imaginas a Lot, después de reaccionar de todo esto que le pasó, qué podía estar sintiendo? La visión de una promesa te da un alcance de entrar en tiempos de bendición. Dios en oración te da una promesa. Y Él dice, espera porque la visión no tardará.
El Señor no te va a entregar nada que no puedas administrar. Eres mayordomo de todo lo que Dios te está dando debajo de la tierra. No es tuyo. Pero si el Señor te ve soberbia y orgullo y si lo quieres tomar a tu manera, pues ahí vas a tener el encontrón, porque no va a ser a tu manera que funciona, es a la manera de Dios. En Hebreo dice que toda su naturaleza sería espléndida. Está hablando de que nuestra naturaleza es espléndida. Gracias a quién, a Dios. Nosotros no podemos hacer nada que sea de victoria. El que prometió no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta, dice la Biblia. Es un rey eterno el que es el Señor. No tardará en sus promesas. Algunos la tienen por tardanza, pero el Señor las tiene en el momento justo y propicio para que sean de gran bendición a ti y no te añada tristeza. Dice el Señor, toma, levanta y recorre lo que tienes que recorrer. Y después reverdecerás para entrar sobre la nación, sobre la bendición. El Señor en este tiempo me decía que tenía ejércitos incontables. Cuánto tiempo ha pasado y años en que el Señor te ha estado cuidando. Este es el momento que tienes que distinguir los tiempos para entrar en el tiempo aceptable. Tú tienes que pedirle al Señor, saber cuándo es ese tiempo aceptable que debes de obtener la bendición. Pero Él también ve que aún en la tierra prometida los ancianos tuvieron que morir por todo su pecado y entrar los jóvenes. Pero a este tiempo el Señor está diciendo al joven, dejen la rebeldía, jóvenes. Si te quedas quieto en el desierto y cuando quieras correr, ya es tarde. Yo le digo a los jóvenes continuamente, son tan afanados por vivir su juventud que ni siquiera piden, dice el Señor, sabiendo aprovechar cada instante, favoreciéndose en hacer lo bueno, no lo malo. Pero quieren correr en vivir todo lo que los otros jóvenes que desconocen a Dios quieren vivir. Llega un momento en que cuando reaccionan, ya es tarde. Satanás le da 1, 2, 3, 4 y 5, 7 vueltas, porque el diablo le pone esas escamas espirituales en sus ojos que no les permite ver el destino, el plan divino. Ahora este tiempo Dios te creó y te creó para que en este tiempo de gracia te levantes y corras en el tiempo que el Señor te está diciendo. Y te está diciendo, no te quedes en ese lugar en donde te equivocaste. Cree, no vayas para donde todo el mundo va. Eso fue lo que me dijo el Señor que le dijera a los jóvenes. El plan para un futuro, que todas las cosas que el Señor nos da ayudan para bien. Y eso es para los que confiamos y somos llamados. El plan del Señor es para aquellos que creen, no que titubean. No es para aquellos que están diciendo, no, es que yo no lo veo con claridad, es que a mí me dio tantas promesas. Yo tuve a mi hijo José Samuel diciéndole a los niños y hablándole continuamente, diciendo el tiempo que su hermanita que quería otro hermano tuvo que esperar, y fue el tiempo propicio. Y aunque las circunstancias no fueron las mejores, pero de esas circunstancias que no fueron buenas en nuestra vida, Dios hizo que viniera una promesa tan hermosa de concebir yo a Samuel, mi hijo. Y así fue con mi hija, en un tiempo en donde el Señor sabía que tenía grandes luchas con mi familia, con mi entorno, en donde no me sentía segura. Porque te digo una cosa, el enemigo después de que Dios te da la bendición,
El enemigo es a tratar de por alguna medio fallita que ves de esa situación, es ¿a qué? Hacerte hacerte creer que no va a haber bendición y hacerte perder la bendición y dudar sobre ella. Y así fue con mi hija. Yo sabía y tenía certeza en mi corazón, pero a veces se levantaban circunstancias que eran a demostrar que la decisión que yo había tomado no era la correcta. Pero sé de un Dios que siempre, toda guerra que me hicieron por ser cristiana desde joven, Él mostró que era el camino y que lo había permitido que fuera así para que yo pudiera hoy estar aquí al frente suyo con la edad que tengo, firme, confiada en que el único que me ha sustentado y me ha sacado adelante es el Señor. José tuvo un sueño, pero si miramos teológicamente, para los que aquellos que quieren creer teológicamente, es una persona muy parecida al sufrimiento que tuvo Cristo. ¿Sí? Fue negado por sus hermanos. Sus hermanos le hicieron toda clase de maldad. Fue enviado para mandarlo a matar por su túnica. ¿Cuántos están envidiando la túnica que te tiene el Señor solamente a ti? ¿Cuántos de tu familia, en tu contorno, que el Señor sabe que te escogió de lo vil y despreciable del mundo, están diciendo que no eres apto para esa bendición, que no tiene nada Dios y están envidiándote lo que Dios tiene para ti? Ese es el odio, porque Dios quiere que tú seas usado. Esa túnica te ha traído un proceso, celos, envidias, críticas, batallas, tener que perder muchas cosas. Pero tienes que tener en cuenta que esa túnica el Señor no se la da a cualquiera. Se la da a aquellos que realmente en su corazón sabe que van a perseverar. Y aquellos que te han querido quitar esa túnica y verte en esa situación de aflicción, que tienen celos, envidia, no la van a poder obtener. Ustedes ven que los hermanos envidiaron la túnica que su padre le hizo a él. Y fue tanto que los quitaron del lado de su papá y le mintieron a su papá que él había muerto. Pero lo que Dios tu Padre te dio, nadie te lo podrá quitar. Así te traicionen, así te vendan, así te persigan o permitan porque hay, o Dios permita lo que permita es porque hay un plan divino. Jacob pensó que estaba muerto. Su hijo vivió. El Señor hizo que José, en medio de un lugar que no era ni su territorio, volvamos a lo mismo, José, su frustración hubiera sido sentimental, emocional, en el alma, en todo lo que estamos viendo los miércoles. Pero el Señor vio el corazón de José, que no pecó con la esposa de Potifar. Y él se mantuvo en no pecar, ni hablar mal de su Dios, ni de lo que Dios tenía planeado. Y posiblemente después de ver que lo retiran siendo el menor, lo retiran del lado de su padre, lo retiran de su casa, lo esclavizan en una tierra que no era, lo encarcelan, lo ponen a tareas pesadas. Hubiera podido tener una congoja, pero él sabía que en ese lugar, a pesar de los pesares, el Señor no quitaba el don y el llamado que él tenía y lo usó. Y ese don y ese llamado y el estar predicando y llevando la palabra a gente donde él iba, lo hizo que fuera teniendo esos niveles para el Señor de prosperidad, de sacarlo, de exaltarlo y de poner gracia y favor ante el faraón, hasta el punto de que interpretando sueños el faraón lo pusiera a cargo de muchos bienes y de muchas responsabilidades en ese lugar.
y tener una mujer que a pesar de que era egipcia, pudiera tener una mujer que fuera conforme a la palabra de Dios, y tuvo 2 hermosos hijos con nombres de bendición. Y volvemos a lo mismo, ni Abraham ni José, por todo lo que pasaron y los lugares que tuvieron que pasar, desistieron de amar a ese Dios, de creerle, de obedecerle, de dar gracias, porque eran hijos de Él, tenían el sello y lo creían. El Señor lo hizo que viviera y diera gracias en todo lugar. Y lo hizo que fuera una gran nación. Dios tiene el plan, y sabemos que son planes de un llamado por un propósito que Dios quiere que tú cumplas sobre la tierra. Jacob en Ur era un plan en la prueba, la actitud y el plan que él tuvo que tener ante 7 años de esperar la verdadera esposa, donde iba a salir el descendiente de bendición. Tuvo que ser burlado por su suegro, de verse robado y engañado. Pero acuérdate que Jacob también hizo lo mismo con su hermano, y fue y se puso esa piel en sus brazos para alcanzar la bendición de su padre, y que no fuera su hermano sino él. En Harán, Abraham tuvo familia, hijos y prosperidad. Pero también el Señor, en medio de cómo lo probó. Mira, siendo un hombre tan perfecto, perfecto en integridad, en rectitud, en obedecer, en hacer altares, en no quejarse por los lugares donde pasó, en hacer la obra de Dios. Mas sin embargo el Señor, después de que le da a Sara, y no creas que Abraham no cometió una equivocación. Abraham dudó de la bendición que Dios le dijo, que Sara concebiría hijos a pesar de ya estar en tiempo de su vejez y no había menstruación en ella. Pero el Señor le dijo que le daría un hijo, y se dejó doblegar por su esposa para tener y concebir un hijo con la empleada, con la sirvienta de Abraham. Y ahora vemos que esa consecuencia hasta donde es de trascendencia, que Israel y Palestina están disputándose los hijos de cada una de la promesa de Abraham, que es Isaac, y el hijo de la serpiente, peleándose ahí. Y el Señor, más sin embargo, a pesar de esa equivocación de Abraham, tuvo que volverlo a probar. ¿Cómo lo probó? Diciéndole: dame tu hijo como ofrenda y sacrificio. Él sabía que él siempre le hacía esas ofrendas, esos sacrificios hermosos que le agradaban a Dios. Pero esta vez imagínate que le pidan un hijo para pasarlo por una ofrenda, pero el Señor lo ve y sabe que Él lo hace sin titubear. Quiero decirte cuánto el Señor hoy te está pidiendo porque pases por esa ofrenda de sacrificio y dejes para ver si realmente lo que primero tienes en tu vida es a Dios. Continuamente nos toca despojarnos de muchas cosas y muchas personas, de muchas circunstancias que Dios nos está pidiendo despojarnos, porque tiene un propósito, y hacer una gran nación, y que la crítica y los que nos critican puedan vernos, que tenemos ese sello del Señor. ¿Ahora entiendes eso que te está pasando? Deja ya, dijo el Señor, me dijo en oración, deja ya todo tu plan. Yo te tengo un plan, sacúdete y no mires la persecución, los problemas legales o lo que te esté pasando. La salida tuya va a ser en un solo día, porque Dios tiene un plan divino. Y aunque aparezca que posiblemente
ya el agua se te está llegando y no puedes salir de ahí. Dice que aún las aguas no nos anegarán y si pasaremos por el fuego no nos quemará, dice el Señor. Satanás nos gana ahora. Tenemos por todo lado cómo honrar el nombre del Señor y prepararnos para la gran comisión. Tienes muchas formas de predicar para que el Señor te vaya colocando en esa atmósfera divina de bendición y en esa posición de bendición. Pero si te olvidas de Dios como tú quieres, que el Señor te saque de esos lugares, te saque de esas tareas pesadas, de lo que quiera que estés pasando en este instante. Ámalo porque Él te ama. Dios ayuda, ama y disciplina por amor. Bueno, tal vez estás fatigado, estás desgastado, pero el Señor no desgastó las sandalias de los que anduvieron en el desierto. Y tú vivirás, dijo el Señor, para contar al final las grandes proezas que el Señor hace. Hay grandes bendiciones disfrazadas en pruebas. Son esos momentos en donde el Señor quiere que subas, porque las pruebas, Él saca de esas pruebas lo mejor de ti para edificarte, para darte personalidad, carácter, templanza, firmeza, fortaleza, lo que sea que estés necesitando tener, para que Él no pueda volver a ver un hijo tembloroso, inconstante, falta de todo lo que el Señor al presente lo necesita poner allí en una bendición. Tenemos un llamado y no debemos detenernos. Vamos adelante porque hay cosas tremendas y nos espera ante Dios una gran corona. Muchos de los que han grandes personas de fe en la Biblia, Dios hizo que ellos vieran por encima de las circunstancias que detrás de esas circunstancias el que estaba era el Altísimo. Nosotros hemos atribuido ante Dios solo pecado. Ahora mírate, ¿cuántas veces te has quejado? ¿Cuántas veces has renegado de Dios? ¿Cuántas veces no has visto cuánto ha querido Él que tú reposes en su regazo? Y nunca lo has hecho. No sacas tiempo para Él. No tienes tiempo para la lectura. No entiendes cuál es tu propósito ni tu llamado. ¿O ya preguntaste cuáles son tus dones, tus talentos, tu llamado? No lo has hecho. Todos los días se te ha vuelto una rutina, una costumbre de ir y de venir, pero nunca has tenido el parar para saber lo que Dios quiere. ¿Qué está haciendo el Señor con las pruebas? Simplemente dice que las pruebas nos va a traer el limpiar el corazón en tiempos para arrepentimiento. ¿De qué te tienes que arrepentir ahora de lo que estás viviendo? Porque el Señor dijo claramente, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Le estás sirviendo al Señor? Porque Dios es dueño de las almas. Y Él estorbará al que te quiere estorbar. Mire que aquí en la Biblia leímos, y cayeron ellos en esos pozos que habían en ese terreno. El Señor puede hacer cosas grandísimas por ti, pero Él está esperando que tú pares y lo busques a Él. Porque los caballos que venían a la guerra contra un pueblo agobiado, lleno de congoja como era en el desierto el pueblo de Dios de Israel, el Señor hizo que esos caballos de esos grandes faraones que venían a pelear en contra tuyo, cayeran y se hundieran en el mar. Un camino que pensaron pasar seguro porque pensaban que Dios los iba a respaldar. Y Dios va con su pueblo. No te desanimes. Este es el año de las conquistas. Y la primera conquista que debes de tener es en tu corazón, con Dios poniéndolo de primero en tu corazón. Es el año de los pioneros
cuando un pionero es que va como punta de lanza, va adelante sabiendo conquistar en los tiempos en que se debe mover. Las aguas se mueven porque hay uno que las hace mover. El viento corre porque hay uno que las hace mover. Nada se mueve sin la voluntad divina. Está todo sujeto debajo de los pies del Señor. Tú estás sujeto. El mundo, la creación del Señor está sujeto debajo de él. La túnica de José la rompieron, la untaron de sangre, pero era una túnica más que una túnica física, era una túnica espiritual. Y esa es la que tú debes de pelear y batallar por obtener. Esa espiritual que nadie te la puede quitar si lo peleas, si mantienes con Dios, si crees y estás viviendo tus caminos con el Señor. El mejor testimonio que tú puedes dar ante todas las personas es que la sangre de Jesús te ha protegido en autoridad, unción, en todo el tiempo en que ha llegado esta pandemia. Tal vez te dio unos síntomas leves, pero saliste avante, porque la mejor sangre que te puede proteger es la del Señor Jesucristo. Y entender con claridad la cobertura que te dio el Señor al morir en la cruz del Calvario, porque fue transgredido por todo lo que tú al presente ya debes de estar conquistando, para que esta iglesia que el Señor ha llamado para que convoque a este tiempo al pueblo de Dios y viva de una forma santa, apartada y pura, se prepare para ser esa nación. ¿Quieres ser parte de esa nación? Porque Él viene pronto por tu salvación. Decídete, porque Él viene. Y no puedes añadir pecado contra pecado. Te estoy mostrando que con Abraham el pecado con la sirvienta está todavía pagando al presente en esas dos naciones de Palestina e Israel. Y te puedo hablar que cuando los hermanos de José decidieron entregar a José, después les vino hambre y aún el propio padre de José tuvo que pagar de algo que ni siquiera había hecho. Y tuvieron que tener hambre. Pero el hermano que había sido sacado adelante por el Señor, con ese manto espiritual, para ponerlo en honra y en gloria por ver su disposición de corazón, hizo que él les extendiera la mano a sus hermanos y a su papá. ¿Por qué no te adelantas a esa bendición que el Señor te tiene? Porque el reino de Dios viene. Pero el Señor dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. El Señor está diciendo que aún las bendiciones te alcanzarán. ¿Por qué estás tan encerrado en esa circunstancia y el entorno que tienes que vivir? ¿Por qué no vives para Cristo? ¿Por qué no trabajas para Cristo? ¿Por qué no te vas moldeando para Cristo? Deja ya de ver las circunstancias y mira lo que tienes al presente. Nadie más te puede dar esa mejor túnica que el Señor. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? El Señor es un Dios profético. Porque Dios dice que le dijo, sopla sobre le dijo al profeta, sopla sobre este valle de huesos secos. Y el Señor sopló y les dio aliento de vida. Hoy vamos a orar para que el Señor te dé ese aliento de vida y sople sobre tu valle seco. Y ese valle de huesos secos se vuelvan vida en ti. Y esas circunstancias que tanto te tienen perplejos, distraídos, en situaciones que en este tiempo no debes de estar pasando ni estar tanto pensando, puedas ubicarte en el momento, en el camino que el Señor te tiene, en el plan divino que el Señor te tiene, y no mires otra circunstancia.
Mira el presente al futuro con el Señor. Te voy a leer una parte aquí importantísima que el Señor dio a Abraham. El Señor desea tu bendición. Él no desea el sufrimiento tuyo. Él simplemente a través de esas circunstancias que te están pasando, deseas que tú te puedas parar y decir, Señor, está bien, eres tú. El ángel del Señor llamó, está en el capítulo 22, verso 15. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, ¿cómo has hecho esto y no me has negado a tu único hijo? Cuando Abraham entregó a su hijo a la ofrenda, al sacrificio, por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Abraham regresó al lugar donde estaba con criados. Juntos partieron hacia Beerseba, donde Abraham se quedó a vivir. La bendición le llegó. Por su obediencia, la bendición le llegó. Yo te pido a ti, ya no más. La adoración te está diciendo, si esa puerta se cierra ahí, otra se va a abrir. No estés pegado de eso, que ya no debes de estar pegado. Dios va a cuidar de ti, suelta. El Señor probó a Abraham ahí con su hijo y se dio cuenta la total gratitud de Abraham hacia él. Si el Señor en este instante te bajara y te dijera, eso que te tiene sufriendo, eso por lo cual tú continuamente estás queriendo batallar en tus fuerzas, entrégamelo. ¿Se lo entregarías? ¿Qué es? Tu hijo, tu esposo, tu pareja sentimental, tus bienes, tu orgullo, tu soberbia, tu pecado, tu mentira. ¿Qué es? ¿Qué te está pidiendo el Señor entregarle hoy a Dios? Es importante que mires eso. ¿Qué te pediría Dios ahora para que dejaras ya de andar bajo tu dirección y tus circunstancias? Vamos a orar. Hoy tienes que tomar una decisión. Vamos a orar pidiéndole al Señor que sople ese aliento de vida. Como profeta de Dios voy a hacerlo. Pero créeme, si en tu corazón no hay el abrirle totalmente y entregarle todo a Dios y decirle que Él te guíe, nada va a poder prosperar. Tienes que entronarlo a Él en tu corazón y en toda área de tu vida, en todo tu entorno, para que todo te funcione en bendición. Vamos a orar. Señor, yo sé que tú estás cuidando de nosotros, que amas a tus hijos y por eso los disciplinas, por eso los pruebas, Señor. Que ante esas circunstancias que cada uno está viviendo, Señor, tú lo único que quieres es que caigan las vendas, que se den cuenta que esa congoja de corazón es lo que no los deja ver el presente, el futuro. Porque tú dices, Señor, que el que tiene piedad para con las personas tiene bendición en este instante y en el futuro venidero, Señor. Tú estás teniendo piedad de ellos, Señor, en este instante. Y les estás llevando en esta enseñanza, Señor, para que ellos entiendan, Señor, bajo el cuidado de quien deben de estar y bajo a qué circunstancias y caminos, conductas y acciones deben de estar ahorita, Señor. Que deben de estar en todo momento realizándose en como tú quieres que se realicen, bajo el plan divino tuyo, en tu voluntad, Señor.
Señor, hoy soplo como profeta de Dios, para que ese aliento de vida venga y haga revivir esos valles de huesos secos, esas circunstancias que los están opacando, esas situaciones económicas, sentimentales, emocionales, sexuales, en la mente, en el pensamiento, en la conciencia, en el corazón, en el alma, en el espíritu, en el cuerpo, en lo espiritual, en lo físico, en lo material, en los sentidos, Señor. Esas situaciones al contorno, en esos lugares, con esas amistades y esos entornos que los tienen confundidos, que los quieren mantener cautivados. Hoy se rompen las cadenas, los yugos, las ataduras y todo lo que ellos, Señor, están sintiendo en sus vidas. Permíteles ver la apertura de sus cárceles, que va a haber esa puerta abierta, Señor. Puerta abierta en bendición, Señor, en gloria, en honra a ti, Señor. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ellos sabrán, Señor, que estás abriendo esa puerta, que pueden salir por esa puerta. Ellos entenderán que cumplieron ya en ese lugar, con esas personas, lo que tú querías que ellos cumplieran, Señor. Y tú le enseñas, Señor, tú les enseñas, Padre amado, que ahora deben de venir a ti, deben de escuchar tu voz, deben de estar atentos continuamente a tu voz, para saber las instrucciones, saber los tiempos, moverse en las bendiciones, pero tampoco dejarlas pasar, tomarlas en el tiempo propicio para entrar y ser conquistados primeramente por el Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. Hoy pido, Padre, que esos valles que ellos han caminado, quiten la congoja, quiten todo lo que ellos continuamente sienten en sus cuerpos, en sus pensamientos, donde no ven, Señor mío, por dónde hay salida. Ahora ellos la verán, Señor. Ahora ellos sabrán que tú los estás convocando a esta iglesia, a prepararse, a venir a ti, Señor, a poder vencer no solamente aquí en la tierra, sino conquistar el cielo para tu venida, para cuando los llames, Señor, poder subir en salvación y no haber sufrido y perdido todo en el infierno, Señor. En esa prueba te alaben, te adoren, hagan ese sacrificio, ese holocausto, ese incienso agradable de sus oraciones, suban a ti, Señor, y sean como el perfume del perfumista, Señor, y que ese perfumista sea tú, Señor, y que ese perfume suba como incienso agradable delante de ti, que por causa de su comportamiento, de su santidad, de apartarse de ti, nada haya que detenga sus oraciones, ni siquiera el enemigo, Señor. Comiencen a alabar al Señor, que en medio de su dolor haya gratitud y alabanza a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, alabemos al Señor. Glorificado seas tú por esta enseñanza, Señor. La gloria y la honra sea para ti, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, el Señor está hablando. Y pongo esta adoración y pongo esta alabanza porque tiene que ver mucho para ti, Señor. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando en ti. Y el Señor desea que tú estés ahí atento en lo que está trabajando. Tú lo sabes que Dios te está diciendo. Pero vamos a esperar a lo que Dios va a hacer. Callados, en silencio. Es hora de vencer. Cuando tenían que conquistar y Moisés bajaba las manos, habían dos personas al lado de él para volverlas a subir, porque cada vez que él bajaba las manos, los enemigos lo atacaban y los derrotaban. Pero cuando levantaba al Señor, los respaldaba. Si tú alabas al Señor, levantas las manos,
Das gracias en medio del tormento y de las circunstancias que estés viviendo. El Señor va a abrir caminos, va a decir, este es mi hijo amado que tengo complacencia. Él va a luchar por ti. Él va a luchar por ti. Quiero decirte que hay muchos temas que el Señor me ha dado en este tiempo para que los veas allí a través de la página Betel Sama, Iglesia Cristiana Betel Sama. También puedes vernos por YouTube, por la página. Allí puedes inscribirte y darle like y poder compartir estas prédicas. Si tú te das cuenta, en la página de Betel Sama hay una referencia en las prédicas, hay un nombre y una fecha. Si tú quieres compartir estas enseñanzas, lo puedes hacer. Puedes llamar al número y pedir la copia de estas enseñanzas, de estas prédicas que el Señor está llevando hasta tu casa, a ti, para edificación de estos tiempos. Espero que esta palabra haya penetrado a tu corazón y no vuelva vacía, sino que dé el fruto que debe de dar. Y exaltes al Señor, que puedas venir a nuestras reuniones cuando ya todo esto termine, podamos reunirnos en una sola en Cristo Jesús. Dios te bendiga, alabado sea el Señor. Te esperamos. Dios te bendiga.